¿Cómo están? Otra vez, aquí juntos tratando de entender estos fenómenos contemporáneos a nosotros, que a veces es complicado ponerlos a la distancia. Hoy vamos a hablar del estrés, pero no vamos a hablar del estrés en sí, sino vamos a tratar de explicar cómo es nivelar la vida laboral, la vida familiar, el sentimiento de realización personal y los nuevos paradigmas. Como te contábamos anteriormente, muchos jóvenes hoy están buscando un trabajo que los haga sentirse plenos, que les permita manejar sus tiempos, que les permita apuntar a los rasgos más definidos de su personalidad. En otras palabras, un trabajo que les quede bien. ¿Qué pasa cuando no lo conseguimos? ¿Qué pasa cuando nuestra vida pasa no solo por el trabajo, sino por lo que hay después? Con el tiempo que queremos aprovechar, porque sentimos que la vida se nos va. Esto es lo más común y esto es lo que tratamos hoy de entender en esta aproximación a quienes con juventud, pero en la vida adulta, intenta exprimir cada minuto del día, intenta aprovechar el tiempo al máximo, confundiendo intensidad con la posibilidad de disfrutar sin perder un segundo. Bienvenidos. Este es el informe de la generación estrés. Somos el primer banco en Argentina en presentar una aplicación para depósitos móviles a través del celular. Santa Fe Paycheck. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Despertador, auto, gimnasio, trabajo, celular, dieta, familia, amigos, eventos, todo al ritmo de un denominador común. El estrés es un fenómeno médico y psicológico y parece ser responsable de todos los males de la era moderna. ¿Pero qué es realmente el estrés? El estrés es la reacción que tenemos frente a algo que anticipamos como peligro. ¿Sí? En sí mismo no es algo malo, porque en esa respuesta que nosotros tenemos mejoramos la concentración, mejoramos la atención, segregamos hormonas, aumentamos la socialización, o sea, nos volvemos más sociables, buscamos apoyarnos en persona, estamos más abiertos. En líneas generales tenemos esa respuesta frente a una situación que anticipamos como peligrosa o de riesgo. El estrés no es que sea una enfermedad, pero puede serlo. El estrés en sí mismo, vuelvo a decir, puede estar en la productividad y en la atención y demás. Ahora, ¿el estrés puede generar una enfermedad? Sí, puede generar una enfermedad. Sobre todo cuando yo no tengo los recursos. Hay un autor muy interesante que es el jefe de la Facultad de Psicología de la Universidad de Chicago, Mihaly Csikszentmihalyi, tiene un apellido dificilísimo porque es de origen húngaro. Y él establece el concepto de fluir, que es cuando uno está con un estrés productivo y el tiempo se te pasa, pero estás metido en el desafío. No estás en la zona tranquila, sino que el tiempo se te pasa, es un desafío donde vos das tu mejor versión y eso es fantástico. El problema es cuando vos tenés una activación que no lográs conducir, no sabés qué hacer al respecto. Y él lo que dice ese estudio es que lo más importante es la capacidad que yo percibo de recursos que tengo, ¿no? Que yo percibo, quizás yo tengo recursos pero yo no los percibo y con eso yo hago frente a la situación. Entonces, desarrollar recursos y estar convencido de que vos tenés los recursos es lo que hace que vos estés en el fluir, en ese estado más productivo. Y si no, sí termina siendo enfermante, obviamente, ¿no? Muchos piensan que tener una pizca de estrés, como dicen las recetas de cocina, suele ser aconsejable para mostrarnos activos y que la vida no nos pase por un costado sin que nada nos interese. Pero lo más difícil es el equilibrio, no pasarse de vueltas, encontrar la manera justa de vivir activo sin estar permanentemente estresado.
La gran clave es entender el estrés como algo que puede ser productivo y está la famosa curva del estrés y el rendimiento. Poco estrés baja el rendimiento, mucho estrés también. O sea, el estrés lo tiene cualquiera que está saliendo de la zona de confort. Cuando vos estás entrenando y te van perfeccionando el entrenamiento, a mí me interesa mucho todo lo que es la psicología aplicada al alto desempeño. Cuando vos estás entrenando y yo te voy agregando cada vez una instancia de más desafío, te estoy estresando. Cuando vos estás yendo al gimnasio a trabajar los músculos, estás generando estrés. Cuando el profesor en el contexto académico te está poniendo objetivos nuevos, te está estresando. Entonces, pero eso es súper productivo. Entonces, ¿qué tipo de estrés? El gran drama es vivir con un estrés que nosotros no podemos manejar. Hay una relación entre estrés y lo que manejamos, ¿sí? Entonces, cuando el estrés yo siento que es manejable, que me va llevando a una instancia superior, ese estrés es muy bueno, me va perfeccionando y es el que me hace avanzar y me saca del confort. El gran problema es ese estrés que yo no puedo manejar, que no logro entender, que me saca de eje, que no puedo anticipar o no sé qué hacer para poder salir de ese estrés. Ese es el estrés que nos termina alterando y que si se vuelve crónico obviamente nos enferma, nos da síntomas y ese es el problema, el motivo de consulta en torno al estrés. Es interesante reconocer cuáles son los signos del estrés. Yo siempre digo que algo importante es ver cuando yo traslado el estado emocional a otro ámbito. O sea, yo tengo estrés laboral y ¿cómo sé si es productivo? Además de que voy mejorando, salgo del contexto del trabajo y cuando estoy en el contexto familiar no me está cambiando el humor, no me está cambiando la capacidad de disfrutar de mi familia o viceversa. Cuando vos tenés un tema de discusión de pareja y vas al alto rendimiento, si eso está modificando tu rendimiento, no, quedó en ese ámbito y acá estás centrado en tu tarea. Bueno, ese es un indicador, cuánto uno lo traslada de un lugar al otro, ¿sí? El otro indicador son los cambios físicos. Cada uno tiene que conocer cuál es la forma en la que se estresa. Dicen, el hilo se corta por lo más delgado. Y en la genética de cada uno y por la forma de ser, el estrés lo vive de manera distinta. Hay algunas personas que tienen que observar los cambios físicos a nivel tensión muscular y terminan contracturándose con dolores de cabeza producto del estrés. Otro a nivel estomacal. Los síntomas gastrointestinales son muy frecuentemente relacionados con el estrés. De hecho, vulgarmente una persona que se asusta y demás, le decimos asustadizo, usamos otras palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque afecta la parte gastrointestinal. Entonces, para algunos ese es el punto a observar, para otros la pérdida de concentración, de atención. Cada uno se va conociendo y va viendo dónde observar y ahí está el indicador para saber que el estrés se está volviendo, ¿sí?, demasiado y que tiene que hacer algo al respecto. Según la Organización Internacional del Trabajo, cuyas siglas son OIT, el país con mayor estrés laboral es México. Tiene a un 75% de sus trabajadores afectados. Lo sigue China con un 73% y luego se ubican los Estados Unidos con el 59% total de la población. En Argentina, el último informe de la Sociedad de Medicina del Trabajo de Buenos Aires dice que 8 de cada 10 argentinos tienen estrés laboral. Pero hay un dato que llamó la atención todavía más. Por primera vez, la edad a la que empiezan los síntomas bajó a 25 años. Para algunos, la vía de escape es el deporte. Para otros, por más que corran y corran, el estrés siempre los sigue detrás. Hay determinadas acciones como practicar deporte al final del día y demás que pueden bajar el estrés. Sobre todo cuando uno tiene mucha actividad intelectual o junta estrés en las relaciones y puede al final del día salir a correr, hacer crossfit o alguna actividad que uno segregue endorfina y demás, puede ser recuperador. El tema es que es una recuperación de la tensión que uno acumuló. Si uno no genera ciertos cambios, probablemente siga juntando esa tensión y entonces tenés una solución de tipo descarga, pero no una solución para frenar lo que esté generando la tensión, ¿sí? Por ahí se necesita otro tipo de solución más relacionada con generar los recursos para hacer frente al día a día, más que la descarga del final del día. Esto no significa que la descarga del final del día no sea efectiva, pero hay que complementarla con recursos para durante el día estar soportando mejor la situación y que no te sobrepase la situación, sino que a pesar del estrés vos sientas que vas manejando lo que va ocurriendo. Por más deporte que hagamos, terapia que encaremos, o meditación que practiquemos, o cifras que compartamos para pensar entre todos, como por ejemplo las de este informe, hay una clave que siempre está en el mismo lugar, en el lugar de todos los días. Un apretón de manos en el trabajo, o un abrazo de la familia cuando llegamos a casa. Ahí está lo importante.
Es muy importante el entorno familiar y el entorno que uno puede tener en el equipo de trabajo, donde uno reposa. Nosotros, como todos los mamíferos, estamos diseñados para salir, enfrentar los peligros y después volver a nuestro contexto de seguridad, a la cueva, al hogar, al grupo de trabajo. Entonces, cuando nosotros enfrentamos el estrés, pero cuando volvemos, tenemos un lugar donde nosotros nos podemos relajar, reconfortar, donde nos podemos recuperar, porque te encontrás con una de esas personas que te renueva la energía, te calma, te sabe hablar como para que te vuelvas a poner bien, llama al entrenador, profesor, familia, ¿sí? Entonces nosotros nos volvemos a recuperar para volver a enfrentar. El tema es cuando el mismo contexto de protección tiene estrés. Ahí es donde realmente las personas se enfrentan. Cuando el contexto que te tiene que proteger te está generando estrés, porque mete presión, porque estás en un conflicto familiar, por lo que sea, o por un conflicto grupal, y entonces ahí las probabilidades de que esto te afecte son altísimas. Esto que acabás de ver es apenas el comienzo de lo que está pasando hoy. Son ejemplos de lo que llamamos vivir al palo. Eso vamos a tratar de entender y para eso te pedimos que te quedes donde estás, porque hoy el foco se enciende dentro de cada uno de nosotros para entender más sobre esta generación estrés. Quédate donde estás.